Hirugarren urtez, antolatzen dugu horrelako hitzordua, ahotsa.info eta gardentasuna elkartea, elkarlanean. Hirugarren urtez, hitz egiteko komunikabideetaz, hainbat gaietan edo hainbat arloetan, ez? Eta komunikabideok daukagun eraginaren inguruan, kasu honetan hitz egingo dugu, aurtengo hitzordu honetan hitz egingo dugu eskuin muturra eta komunikabideen artean dagoen harreman horren inguruan, ez? Eskuin muturraren gorakada jende guztioi asko kezkatzen gaitu eta gaur hausnartuko dugu edo aztertuko dugu ea badagoen komunikabideekin harreman bat, komunikabideek zertan eragiten duten gorakada horretan. Eta horretarako, Ane Lindane eta Mikel Ramos ekarri ditugu. Loizune Amatriak egingo du aurkezpen lanak eta dinamizazio lanak, solasaldi hau dinamizatuko du. Eta, haiei hitza pasa baino lehen, esatea bakarrik, komunikabide txikiak, independienteak, herri mugimendutik sortutako komunikabideak babestu behar ditugula, eta hemendik luzatzea ere gonbidapena ahotsa.inforen bazkideak egiteko, gure webgunearen bidez egin daiteke. Eta horixe, eskerrik asko eta aurrera. Eskerrik asko Pitu eta ongi etorri guztioi, eskerrik asko gure partetik ere etortzeagatik. Hasiko gara ongi iruditzen bazaizue, aurkezpenak egiten. Nortzuk diren gaur solaskide izango ditugunak. Ane Lindane da hemen nire eskuinean dagoena, umoregilea. Biografia egiterako orduan pentsatu nuen, sartuko naiz Wikipedian eta begiratuko dute ze jartzen duen, baina gero irakurri nion Aneri egin zuen elkarrizketa batean, etzela oso fidela bere Wikipedia, ezta? Ez, Wikipedian jartzen du Barakaldokoa naizela, Barakaldon jaio nintzen, baina ospitalean, ibilotarra naiz. Eta gero bebe jartzen du 1988 urtean jaio nintzela. Eta ni Ana Obregon bezala, ez dut sekula ere aitortuko zein den nire adina. 53 urte ditut. También pone que es monologuista y actriz vasca en euskera y Wikipedia lo tradució como monologuista y actriz española. Y no sé cómo cambiarlo. Joder. Bueno, Ane lleva años haciendo humor político, feminista, mamarracho también podemos decir, sí, ¿no? Sí, admite muchísimos adjetivos mi humor. En redes sociales, en teatros y también es autora de un libro, Hasta la pochola me tenéis, y sobre todo tiene experiencia con fachas virtuales, ¿no? Bueno, y con fachas de carne y hueso también. Luego ya si eso lo desarrollamos un poquito mejor, pero es que hoy, reflexionando mucho sobre esto, claro, yo estoy aquí con mi inmenso síndrome del impostor, que viene conmigo a todas partes, está muy guay, y dije, voy a decir que sí a esta charla, porque por una vez no voy a estar con el síndrome del impostor, voy a ser una impostora de verdad. Y digo, total, me voy a sentir mal de todas formas, me siento igual de mal que siempre, solo que esta vez con motivos. Y muy guay, ¿eh? Y entonces, como digo, a ver, claro, yo fachas es que en principio no los veo más que en redes sociales y de repente he empezado a reflexionar y digo, no, claro, evidentemente, o sea, yo, soy antifascista, llevo un mogollón de años militando en diversos colectivos y no he confrontado fachas solo en redes sociales. Lo que pasa es que muchísimas veces se nos dibuja al fascista como un tipo con pelazo, porque siempre tienen pelazo. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué los fachas tienen tan buen pelo? Con pelazo engominado, no sé qué, chaleco, tal, y pulseritas. Y no, y es que el fascismo muchas veces no somos conscientes de que adopta otras formas, otras vestimentas y otros discursos a través de los cuales se nos cuelan incluso nuestros propios colectivos. Pero esto ya lo desarrollamos luego. Miquel, tú también tienes experiencia. Miquel Ramos es periodista valenciano.
También tienes experiencia con virtuales y de carne y hueso, ¿no? Sí, los míos además no tenían pelo, no tenían pelazo, porque a mí me tocó los skinheads de los años 90 y la cabeza rapada, ¿no? Pero sí, bueno, es que ricasco, gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Y bueno, sí, la verdad es que a lo largo de estos años pues nos hemos visto de todo pelaje, ¿no? Y sí que es verdad que yo huiría, y bien ahí ha estado Ane apuntando, huiría de la caricatura que tenemos todos y todas de la extrema derecha o del fascista, ¿no? Ni es el cuñado de bar que está borracho y que suelta cuñadeces, ni es un skinhead, ni es el del pelo engominado con el fachaleco. La cosa es más seria y va mucho más allá. Y yo creo que venimos hoy aquí un poco a explicar un poco, o a intentar explicar un poco a qué nos estamos refiriendo y a qué nos estamos enfrentando. Por terminar con tu perfil, eres especializado en extrema derecha, delitos y discursos de odio. Actualmente colaboras, si no me equivoco, en La Marea, en El Público también, en otros programas de radio y televisión. Y también eres autor. En 2022 escribió Miquel Antifascistas, así se combatió la extrema derecha española desde los años 90, y es guionista y autor de 2 podcasts, uno de ellos estrenado esta misma semana el martes, Crímenes de Odio. ¿Cómo ha ido el estreno? Pues todavía no lo sé, pero espero que bien, es el primer capítulo y esperemos que dé mucho que hablar y va del tema del que vamos a hablar hoy. Bueno, pues empezamos, si os parece, y queríamos hacerlo contigo, Miquel, un poco situando el tema en la historia, ¿no? Aprovechando la sabiduría que tienes. Hoy en día seguramente muchas de vosotras habéis escuchado eso de que con Vox vuelve la ultraderecha. Y no sé, yo intuyo que lo de volver igual no es tanto, sino que ha habido un hilo y hay algo que lo une todo, ¿no? Si nos puedes hacer un breve repaso. Efectivamente, la extrema derecha no vuelve, la extrema derecha siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que hoy en día Vox, digamos que representa esa ola a nivel global, porque no es un fenómeno exclusivo español, ¿no? Sino que es una ola que está pasando en todo el mundo. Y lo que viene a poner en evidencia es que lo que hace 30 años decían los grupos nazis, los fascistas nostálgicos, y daba vergüencita decirlo en determinados ambientes, ahora se puede decir con absoluta tranquilidad, normalidad, todos los días en las tribunas políticas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, etc. Vox representa, en nuestro contexto, ¿no? Pues recordemos que viene del Partido Popular, es decir, Vox no nace de otro sitio que no es la casa común de las derechas, ese centro, ¿no? Que se reivindicaba demócrata y tal, sino nace de ahí. Por lo tanto, no vuelve, ya estaba. Lo que pasa es que ahora da menos vergüenza demostrar pues que son racistas, son machistas, son homófobos, etc., ¿no? Por lo tanto, la historia de la extrema derecha de estos últimos 30 años, y yo en el libro trato de explicar un poco cómo ha ido evolucionando, pues pasa, y la que nos tocó lidiar nosotros, que venimos de la generación que no vivió el franquismo. A mí se me dice que el fascismo murió con Franco, obviamente no fue así, pero te encuentras en los 80 a los restos del franquismo, a los guerrilleros de Cristo Rey, los Fuerza Nueva, las cloacas del Estado, todo el terrorismo de Estado que hubo, con los grupos de extrema derecha, no solo españoles, sino también de otros países que vinieron aquí a hacer la guerra sucia. Luego nos encontramos con los grupos neonazis de los 90, los skinheads nazis, los primeros partidos políticos de extrema derecha que no tenían éxito, de los años 90, y luego adoptan diferentes formas, pues, de movimientos sociales, ¿no? Se disfrazan de solidarios dando comida solo a españoles, ¿no? Y pues eso, ¿no? Y intentando meterse en todas las movilizaciones sociales, como lo que fue el 15M y todo este rollo. No les fue bien, y luego llegó Vox, que entró un poco así de puntitas, sin que mucha gente no se diera cuenta que ya estaban por ahí, que ya se habían separado del Partido Popular a finales del año 2000, con todas estas movilizaciones contra el matrimonio de personas del mismo sexo, las reformas de la ley del aborto. Y claro, Vox hace su camino, y ya en las primeras elecciones de 2013 gana 200 y pico mil votos. Ya dicen, oye, estamos aquí, ¿vale? Y al final, en 2018, con todo lo que fue, todo el tema de Cataluña, del procés, el contexto también que había con Donald Trump en Estados Unidos, y pues claro, llega una opción como Vox y seduce a una gran parte del votante, sobre todo al votante de derechas,
que veía al PP como muy light, muy cobarde, ¿no? Ellos querían marcha, ellos querían caña, ellos querían a alguien que dijera las cosas, ¿no? Pues así. Y eso, Vox no es ninguna anécdota excepcional, pasa en todo el mundo. Lo que Vox representa, el caso del Estado español, pero como Vox han habido y están habiendo réplicas en todos los países, ¿no? Y algunos mucho antes que aquí, ¿no? Por lo tanto, esa es la evolución. Y en el Estado español, pues creíamos que no iba a haber una extrema derecha como la había en otros países, porque estaba toda metida en el Partido Popular y no se atrevía del todo en algunas ocasiones a traspasar determinadas líneas. Ahora, vergüenza ninguna. Ahora las traspasa incluso antes de que las diga Vox, ¿no? Para competir. Ahora se ha puesto a competir, ¿no? Y ojo, eso no está haciéndolo solo la derecha. En otros países, los socialdemócratas en muchas ocasiones están comprando el discurso, sobre todo con el tema de la inmigración, a la extrema derecha directamente. Y esa es la verdadera victoria de la extrema derecha. Haber hecho que otros digan y asuman que lo que ellos dicen, pues toca decirlo, ¿no? Gracias, Miquel. Llegamos a hoy en día. Ya, Anne, nos has dibujado un poco cómo llega hasta ti o cómo tienes esos primeros contactos con los fachas, digamos. En redes, ¿cómo te llega a ti esa ola? Antes de que empezáramos, Anne ha comentado que unas 100 personas bloqueas al día, más o menos, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí, por ahí. ¿Cómo llega esa ola? ¿Y cómo es? A ver, yo lo cierto es que yo empecé en redes sociales súper tarde. Yo creo que me abrí Facebook en 2018 y en Twitter empecé en 2022, una cosa así. Por una cuestión de precariedad muy tocha, pues no he tenido acceso a, yo qué sé, a un teléfono móvil inteligente, a un ordenador con internet en casa no tenía. Entonces, pues empecé muy tarde. Entonces, claro, afortunadamente también por ahí, eso está muy guay porque empecé en redes sociales siendo una treintañera, siendo una mujer con cierta madurez, más o menos. Y eso está muy guay, claro. Pero bueno, sí que es cierto eso, ¿no? Que yo siempre he pensado que todo mi contacto con el fascismo era como, bueno, son unas letras en el móvil y ya está, ¿no? Porque al fin y al cabo el fascismo en Euskal Herria, cuando viene Vox a Euskal Herria, a Bilbo, tiene que entrar escoltado por la Ertzaintza y tiene que salir escoltado por la Ertzaintza. O sea, como tiene que ser. Bueno, como tiene que ser es que no vinieran, pero vienen acojonados y vienen con miedo. Y la única manera que tienen de venir es esa, escoltado por otros fascistas, claro. Y bueno, eso es todo mi contacto con ellos, ¿no? Yo siempre digo que viajo todos los veranos por ahí para practicar mi deporte favorito, que es el avistamiento de fachas. Avistamiento sin muerte. Ya no se puede. Y lo han quitado. Y ya no es especie cinegética. Y la movida es que siempre lo he creído así precisamente por eso que decíamos, ¿no? De esa caricaturización que tenemos del fascista. O sea, a mí me parece súper exótico, es como ver un lince ibérico, ver ese tipo con una pulsera con la bandera estatal en la muñeca. Y digo estatal porque he desterrado la palabra España 100% de mi vocabulario, completamente. Peineta estatal, constitución estatal, increíble. Y el caso es que de repente me di cuenta, digo, no, claro, si es que yo a lo largo de mi militancia, en los espacios en los que he militado, desde Irola y Ratia hasta ahora, ¿no? Algo más reciente, hemos tenido confrontamientos con gente que es facha, abiertamente facha. En Irola y Ratia, en 2017 sería esto, antes de la pandemia, tuvimos un caso muy loco de un tío que hacía un programa conspiranoico, y ahora decimos conspiranoico y ya todos vemos una bandera roja, en plan, cuidado, seguro que era facha. Yo lo tenía muy claro y otra persona de la asamblea lo tenía muy claro, pero el resto de la asamblea no, y era un tipo que era negacionista del VIH, negacionista del holocausto, antivacunas, y bueno, toda esa tríada clásica, ¿no? Y cuando lo pusimos sobre la mesa, porque el tipo hizo un programa sobre los protocolos de los sabios de Sion, tela. Buena parte de la asamblea se posicionó en nuestra contra, se posicionó en mi contra, no voy a decir a favor de él. Entonces, bueno, sí que es cierto que después de la pandemia le debemos cosas maravillosas como que se llevara por delante a Billy el niño o que dejara claro
este tipo de historias, probablemente habría pasado menos desapercibido, ¿no? Pero tuvimos este enfrentamiento muy loco con este tío que era un puto nazi. Y a día de hoy, yo creo que la puerta de entrada al fascismo más clara que tenemos, que está en redes sociales, pero también está en la vida real, porque yo creo que ya nos tenemos que olvidar de esa línea que divide redes sociales y es como, no, o sea, la calle y las redes sociales ya es lo mismo, o sea, no hay una línea divisoria, es lo mismo todo ya. O sea, quitémonos de la cabeza eso. En estos momentos donde más duros están y donde más a tope andan, y lo vivimos también en nuestra militancia y en nuestro día a día, es a través de la transfobia. La transfobia es una puerta de entrada al fascismo y es una puerta de entrada al fascismo en nuestros colectivos y en nuestra militancia de la hostia. Y yo creo que ahí tenemos que poner muchísimo el foco porque se nos están colando por ahí. ¿Estás de acuerdo, Miquel? Sí, evidentemente la experiencia luego de cada uno en los determinados contextos pues también te hacen tener una fotografía de la situación a pesar de compartir muchísimas cosas del análisis global, pero efectivamente luego hay particularidades. Sí que es verdad que las redes sociales son un escaparate, digamos, también de lo más miserable, ¿no?, que te puedes encontrar, de cosas muy bonitas, porque yo recuerdo que cuando empezó las redes sociales, pues todos empezamos a encontrar pues cosas muy buenas, ¿no?, y contactar con gente que compartías inquietudes, o incluso con viejos amigos, con tal. Pero yo creo que se han convertido también en unas plataformas de promoción de la toxicidad y de la mala gente. Y yo también, igual que Anne, no sé si bloqueo 100 al día, pero me atrevo a decir que tengo unos 100.000 bloqueados en Twitter. Y de todo pelaje, ¿eh? No son todos nazis que me han amenazado de muerte. También hay algunos supuestos, ¿no?, que no piensan tan distinto a lo que pensamos nosotros, ¿no?, pero o dicen. Pero efectivamente yo creo que una de las conquistas también de la extrema derecha es haber sabido promocionar ser una mala persona. Ser mala persona, ser una rata. El malismo del que habla Mauro Entrialgo. O sea, el malismo. Si os fijáis, o sea, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de Gaza, cómo está saliendo, primero la extrema derecha obviamente es la primera, ¿no?, que sale a defender a Israel, pero luego también la comparsa y los que están también desde Ayuso, o sea, todos los demás, se regocijan en un genocidio y no se esconden, es que todavía más, y se ríen, y quiero decir, ese malismo puro y duro, ¿no?, de que lo que hace es intentar minar también nuestra fe en que las personas no podemos llegar a ese punto, ¿no?, es una parte de la estrategia de la extrema derecha, del fascismo. Lo decía antes hablando con el compañero. La extrema derecha se alimenta del miedo, del odio, de la desesperación y de la ansiedad que genera precisamente el mundo que te pintan. Ellos te pintan un mundo donde hay que competir por los recursos, porque no hay para todos. Porque el problema es que han venido inmigrantes, entonces ellos te están quitando lo que te pertenece a ti, ¿no? No te puedes fiar del de al lado, no puedes cooperar con tu compañero de trabajo, los sindicatos no sirven para nada, es decir, tú tienes que salvar tu culo. Porque la cooperación, la solidaridad y todo eso es de buenistas, ¿no? Eso, los buenistas, los tontos, son, claro, que ayudar a los demás, ¿eso qué es?, ¿no? Lo que hay que hacer es salvar tu culo, levantarte a las 5 de la mañana, hacer flexiones, ¿no?, y no ser pobre por vagueza, ¿no?, que al final te hacen creer que eres pobre porque no te esfuerzas, ¿no? Todo eso es pura ideología. Es decir, la extrema derecha trata de insertar ese marco constantemente, ¿no? El salva tu culo, no te fíes de nadie, el hombre es un lobo para el hombre. Hay que competir y hay que aplastar al que tienes al lado para acceder tú a los recursos y hacer lo que haga falta, ¿no? Incluso, y lo que decía del malismo, con el tema del genocidio es muy evidente, porque lo estamos viendo día tras día en nuestros teléfonos móviles en directo, pero es en todo, en general, es el borrar las políticas de igualdad, el negar que haya violencia machista. O sea, llegan al extremo de negar que exista violencia machista, desmantelar todas las políticas de igualdad, decía, pero de redistribución de la riqueza, todas las políticas sociales. Es decir, todo eso es, y además hacer bandera de ellos. ¿Os acordáis de Andrea Levy, por ejemplo, grabándose, destrozando un campamento chabolista? Y se grabó un vídeo promocionándose ella. Y así varios y varios ejemplos, ¿no? Cómo se ostenta el mal, ¿no? Y yo creo que eso es pura maldad
o sea, pura ideología de extrema derecha llevada a la práctica, y que nosotros a veces nos olvidamos de que debemos ofrecer digamos, la idea de que las personas somos mejores de cómo nos pintan, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales lo que hacen es entrar en ese bucle y alimentar ese personaje, esa maldad. Incluso mucha gente que se supone que es de nuestro entorno cae también en ser cruel, en ser malo, en ser desagradable. En algunas cosas, no digo que no haya que recurrir a veces al insulto, porque evidentemente te dan muchas ganas de insultar, y yo insulto también, y creo que a veces es sano, ¿no? Pero me refiero al ser malo, al ser mala persona, ¿no? Que es lo que ellos promocionan constantemente en las redes, ¿no? Y yo creo que eso es una derrota. Pero es también responsabilidad nuestra el poder tratar de poner en evidencia, ¿no? que lo que nos están vendiendo es absolutamente tóxico, es pura toxicidad, que las personas somos mejores de lo que ellos nos quieren hacer creer. Hay una movida que has comentado antes, lo de que no les da vergüenza ser fachas, como que ya lo dicen abiertamente, y no estoy de acuerdo con eso, no es falta de vergüenza, es falta de miedo, no les da miedo, es eso. O sea, estoy pensando en mogollón, por ejemplo, en cuando el nazi aquel Pugilato, al que por cierto un día le humillé diciéndole que tenía la polla pequeña y no sabía que era él, que era Pugilato, y se ofendió muchísimo. Cuando Pugilato le zurró a Jaime Caravaca en directo, Jaime Caravaca es un monologuista que estaba haciendo un monólogo en un momento dado y se subió a Pugilato y le dio 2 hostias, ¿no? El tipo lo hizo porque absolutamente nadie de los que estaban allí le paró los pies. O sea, nadie hizo nada. El tío le zurró, dijo no sé qué y se fue tranquilamente caminando. No tienen miedo porque nadie reaccionamos contra ellos. Y esta es una de esas movidas y me jode bastante tener como que caer en esto, pero es que tampoco te queda otra. Y siendo tía es una cosa que me raya muchísimo porque a las mujeres muchísimas veces, a mí, por ejemplo, dicen, no, me dibujan muchas veces como una persona muy conflictiva. Y esto es una cosa que me raya muchísimo, ¿no? Porque para que una mujer sea considerada conflictiva, simplemente con que no evitemos el conflicto, ya somos consideradas conflictivas. Para que un tío sea considerado conflictivo, tiene que buscar y promover el conflicto. Nosotras simplemente con no evitarlo ya somos conflictivas. Y entonces mogollón de veces se me achaca eso, ¿no? Lo de, tía, pues bloquealos y ya está, ¿por qué te metes en follones? No, no me estoy metiendo en follones, me estoy defendiendo. Y me estoy defendiendo en los mismos términos. Si un tío me ataca con una navaja, creo que tengo todo el derecho del mundo a defenderme con un cuchillo. Si un tío me insulta en redes sociales, tengo todo el derecho del mundo a insultarle de vuelta o a intentar humillarlo, que es, de hecho, bastante más efectivo. Ahí también hay un melón, ¿no? De cómo hacer frente, si pasar o contestar, ¿no? Un poco lo que estás hablando. No sé, antes has dicho que no debemos ser malos, no sé. No me entendáis mal, ¿eh? Es decir, contra el fascismo hay que ser muy contundente, ¿vale? No quiere decir que nos sentemos a intentar convencer, ¿no? a un nazi de que, oye, eso está mal. No iba por ahí. Pero bueno, vamos a ver. A mí una de las cosas que más rabia me dan a veces cuando hablamos de antifascismo y todo esto es que dicen, hombre, pues tampoco se ha hecho tan bien, ¿no? Cuando ahora la extrema derecha está en todas partes. Y digo, ¿cómo? O sea, le estás reprochando a las pocas personas que hicieron algo y que advertían de lo que estaba por venir, les estás reprochando a ellos y a ellas o a estos movimientos la situación actual. La pregunta es al revés, es ¿dónde estaban todos los demás? ¿Dónde estabais todos los demás cuando 4 chavales y chavalas, a veces jugándose la vida? Porque yo vengo de Valencia y os aseguro que los años 90 en Valencia no eran pues un terreno muy saludable y favorable para cualquiera, ya ni siquiera que se considerara antifascista, sino simplemente por llevar una camiseta de extremo duro ya te podías buscar la ruina. Es decir, sí, y Valencia, y podría ser Madrid, o podría ser cualquier otra ciudad del Estado, gran ciudad sobre todo, ¿no? Donde los nazis, ¿no? de aquella época mataban a la gente, directamente mataban a la gente, ¿no? Pues claro, allí quien salía a denunciar y a exponer no solo que existían estas bandas y que mataban y que agredían, y no solo agredían
pues a inmigrantes, a personas LGTBI, a personas sin hogar, a prostitutas, a gente que no iba a denunciar, eran así de cobardes, ¿no? Iban a toxicómanos, ¿no? Pues en los años 90, como sabían que no iban a denunciar, pues les pegaban palizas, lo mismo también a las prostitutas, a las personas LGTBI que tenían sus sitios de encuentro, porque en los 90 pues tampoco era como ahora, ¿no? Y claro, tampoco nadie se atrevía a denunciar porque debería como confesar, ¿no? Pues que era homosexual o que era lo que fuera, ¿no? Y tampoco la policía era demasiado amable, ¿no? Pues con estas diversidades, ¿no? Por lo tanto, claro, los únicos que hacían algo y que plantaban cara, les estamos echando en cara de verdad a esta gente con sus aciertos y sus errores. Es decir, no fue genial todo lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, ahora es verdad que con Vox, con Trump, con toda la chusma esta que ha aterrizado y que está todos los días dando titulares, que la gente obviamente se da cuenta de que están aquí, de que son una amenaza real y de que además condiciona también sus vidas. Ya no condiciona la vida del inmigrante que un día se puede cruzar con una banda de skins y le pegan una paliza. Eso era el fascismo antes. O sea, eso es lo que la gente se creía que era el fascismo antes. No es así. Yo a veces digo la pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿Que te den una paliza unos nazis o que los nazis redacten el BOE? ¿No? Igual ya no dan palizas, ¿no? Ya, de hecho, muchos de los que daban palizas ahora son diputados, ¿no? Y hemos publicado varios nombres de algunos de ellos, ¿eh? Quiero decir, ¿qué es más peligroso? Pues todo tiene su contexto, ¿no? Pero obviamente lo que decíamos antes, ya no es que ya no se tenga vergüenza, es verdad, ya no tienen miedo. No tienen miedo incluso a humillar, a agredir, a presentarse incluso en nuestros espacios. Quiero decir, antes hubo un momento en que los nazis tuvieron que dar una marcha atrás, en los que los nazis tuvieron que esconderse, tuvieron que quitarse las chapitas, porque hubo una reacción fuerte de los movimientos sociales y de la gente. Hablo de Valencia, hablo de Madrid, hablo de Barcelona, hablo de otros contextos. Euskal Herria es muy particular en este tema, ¿no? Pero teníais otros problemas, ¿no? Pero en las ciudades donde yo he vivido, pues hubo un cambio, ¿no? En este sentido en las calles, ¿no? Pero claro, ahora nos encontramos es que el antifascismo ya no es solo combatir a los fachas que están en la calle, que vienen mañana a Madrid a hacer una mani contra los inmigrantes y se ha montado una contra... Ya no estamos en ese plano. Es que ya estamos en que, igual en el ayuntamiento de mi pueblo, gobierna Vox. ¿Cómo combatimos eso? Con una mani solo no se puede combatir. Es decir, una mani estará guay, haremos la mani, haremos ruido, pero ¿y luego? Igual el ayuntamiento te prohíbe actuar, que eso te ha pasado. Bueno, sí, es verdad, en Logroño. Fue guapísimo eso, ¿eh? Sí, en Logroño hace como cosa de un año ahora estar haciendo, el PP de Logroño, que gobierna o tiene la alcaldía en coalición con Vox o algo así, nos censuró un bolo a las de Espotorre porque hacíamos apología del terrorismo y apología del aborto. Cosa que es totalmente cierta. Claro que hacemos apología del aborto, nos ha jodido. Y del terrorismo también. Y bueno, y la cosa es que... Lo he dicho en alto, mierda. Que a cuenta de un poco de lo que estabas diciendo, claro, yo siempre digo, ¿no? Lo de que no es que no tengamos fachas ahí, no es que no tengamos fachas, claro que tenemos fachas, pero son distintos, son del PNV. Y sí, no, claro, pero sí que es cierto que bueno, que esas realidades de, el nazi que te pega una paliza, es que para mí es como, bueno, o sea, como que me estás contando historias de exóticas. Pero sí que es cierto eso, ¿no? Lo de que han perdido el miedo y tienen un escaparate acojonante que es, sobre todo Internet, que es donde yo más me muevo y donde más les veo, y creo que es un campo de batalla en el que les hemos dejado medrar muchísimo y la izquierda tenemos que hacer ahí una autocrítica del copón, porque adolecemos precisamente de haber estado plantándoles cara en redes sociales, porque desde la izquierda, desde los colectivos, al menos en todos los que yo he militado durante muchísimo tiempo, y aquí también he estado
estado yo en esa forma de pensar y en esa forma de ver las redes sociales, las hemos visto siempre como la casa del enemigo, ese sitio en el que bueno, la gente simplemente quiere como lucir su ego, la verdadera batalla, la verdadera lucha contra el fascismo no está ahí, y durante todo ese tiempo, durante todos esos años, ellos iban creciendo en redes sociales, creciendo en Internet y convirtiéndose en partidos políticos reales, convirtiéndose en movimientos sociales reales. La transfobia, las TERF nacen, o bueno, empiezan en redes sociales sobre todo, y después están en las instituciones, las tenemos en el gobierno, redactando leyes contra la gente trans. Y nosotros les hemos dejado que vayan ganando esas batallas y les hemos dejado libre ese campo de batalla. Y esto es una movida del copón, porque esto es una cosa de la que yo me he ido dando cuenta cuando he empezado en redes sociales, hace 4 días, ya te digo, en 2022 empecé en Twitter y empecé a abrir los ojos y a decir, ojo, cuidado, que lo que está pasando aquí está pasando en la vida real también. Es verdad que en las redes sociales hay una inversión muy fuerte, digamos, de la extrema derecha por estar presente, controlar el relato y dirigir y acaparar la atención constantemente. Pero ojo, no es solo la habilidad que tienen algunos de ellos, que realmente son hábiles, utilizando las redes y la comunicación, sino que han invertido mucha pasta. Es decir, no nos equivoquemos. Por supuesto. ¿Quién es el propietario de Twitter? ¿Quién es el propietario de Facebook? Es decir, ¿a quién o qué contenidos premian los algoritmos? ¿No? Los algoritmos premian mucho la interacción y muchas veces la extrema derecha produce contenidos muy provocadores, que indignan, que nos indignan a nosotros y nosotras, que somos los que contestamos, por lo tanto estamos dándole interacción al producto y por lo tanto los algoritmos lo suben todavía más, y ellos viven instalados en ese, digamos, en esa manera de promocionarse, ¿no? Que es provocar no solo a sus clientes habituales, sino también a nosotros y a nosotras. Ellos gritan mucho, golpean mucho la mesa, insultan, se meten contigo para que tú contestes, para que tú tal. Y hablo, por ejemplo, de YouTube, todo eso se transforma luego en dinero. Ellos monetizan eso, ¿no? Y veréis a multitud de charlatanes, de payasos de estos de YouTube de extrema derecha, ¿no? Que lo que hacen es vídeos contra no sé quién, contra el otro, señalan, a mí me han señalado 80 veces. Sí, ¿Para qué? Para que entre el trapo, para que yo haga otro vídeo, entonces el suyo se promociona, gana más dinero, se crea ahí un falso espectáculo y viven de eso. Si es que al final muchos de ellos lo que son unos sinvergüenzas que no quieren dar un palo al agua y lo que quieren es monetizar toda esa mierda. Pero, obviamente, no es tan simple. La extrema derecha conoce muy bien el funcionamiento de las redes sociales y de los algoritmos. Por lo tanto, ha invertido muchísimo dinero. Hay una persona que controla muy bien cómo funciona la extrema derecha en redes, que es Julián Macías. Si no lo seguís, os recomiendo, que lleva Pandemia Digital, y te traza muchas veces cuando hay campañas, por ejemplo, y eso pasa mucho en Latinoamérica, pero también en Europa, cómo los candidatos de derechas, de extrema derecha, compran bots, ¿no? O sea, los robots, ¿no? Directamente, que hacen como si fueran personas y van metiendo, haciendo determinados temas que se promocionen, ¿no? O lanzando determinados mensajes de determinados candidatos o determinados temas, con el tema de la corrupción, ¿no? Y tal, pues, quiero decir, hacen un trabajo sucio en redes sociales tremendo, y muchas veces nosotros vamos a remolque de eso. Os pongo un ejemplo que siempre pongo: el cartel de Vox en una parada de metro de Madrid de los Menas y tu abuela, ¿os acordáis? ¿Vale? O sea, Vox se gastó 300 pavos en ese cartel, en una estación de metro, en una solo, no, ni siquiera lo puso en todo Madrid, en una estación de metro. El cartel se hizo famosísimo, es decir, la campaña publicitaria que tuvo ese cartel, luego, por culpa nuestra, que lo retuiteamos, lo publicamos en los medios, aunque sea para denunciarlo, para decir, mira qué cabrones son, qué demagogos, qué fachas, qué tal, eso valía millones. Pero fuimos nosotros y Vox ganó, porque Vox dijo, mira, se he dejado el anzuelo, y es lo que hace Donald Trump todos los días, es lo que hace la extrema derecha constantemente. Soltar una barbaridad para que nosotros reaccionemos, para que nosotros estemos entretenidos con ese debate y no hablemos de otras cosas que no quieren que hablemos, ¿no? Pues, por ejemplo, no le preguntes a Vox, no le preguntes a la extrema derecha en general sobre el tema, por ejemplo, de la sanidad pública, de las pensiones, el tema de los derechos laborales. Esos temas, no, mejor hablar de moros, de menas, de ocupas, de separatistas, de esas cosas, ¿no? Que es lo que le debe preocupar a la gente, ¿no? No el paro, no el...
¿sabes? No la vivienda, eso es cosa de rojos, ¿no? Y es muy hábil la extrema derecha, porque al final estamos hablando todo el día de lo que ellos quieren que hablemos. Sí, la puta movida es precisamente que muchas veces lees lo de, joder, ¿y por qué no tenemos youtubers de izquierda? ¿Por qué no tenemos creadores de contenido de izquierda? Joder, porque pretendéis que dejamos las cosas gratis. Yo no monetizo nada de lo que hago. Me supone un curro de pelotas. O sea, un trabajo cada vídeo de la hostia. No cobramos absolutamente nada, lo hacemos todo en unas condiciones de extrema precariedad, recibimos muchísima violencia por parte de la derecha y de la izquierda también, y no lo monetizamos, ¿no? Y es como, hostia, ¿por qué no jugamos un poco también como juegan ellos, ¿no? Si también les va, vamos a hacer algunas de esas cosas, vamos a pagar a creadores de contenido para que hagan cosas bien. ¿Puede ser que sea que las reglas del juego en las redes sociales, por ejemplo, están escritas por ellos? Y en la vida real también, pero jugamos aquí, ¿no? O sea, sabemos lo que hay, sabemos lo que supone hacer una equincha, sabemos las multas que nos puede suponer llevar a cabo cualquier tipo de acción contra lo que sea. Oye, y lo hacemos y asumimos las consecuencias porque forman parte de nuestra militancia. Pues lo mismo en redes sociales, es una mierda, pero es lo que hay. Hay una cosa curiosa, hablando de este tema, que yo creo que se da. Es cierto que se promociona mucho sus mensajes, que se viralizan enseguida, pero luego es cierto también que dicen mucho, no se puede hablar de nada. ¿No? La cultura de la cancelación, eso también se da. Totalmente. Bueno, a nosotras nos cancelaron en Logroño. No pudimos pero eso no es censura, ¿no? No pudimos hablar del aborto, sí, bueno, no podemos hablar de nada, lo dicen en prime time en El Hormiguero, ¿no? Es acojonante. Bueno, yo qué sé, o sea, creo que esto se ha hablado 1000 veces, no voy a decir lo típico de no se puede hablar de nada mientras lo dices en el prime time en El Hormiguero. Cuéntame otra. No, además, fíjate, esto forma parte de la estrategia histórica de la extrema derecha, que es antes decíamos de la difusión del miedo, de la desconfianza, del odio, pero también estar instalados en un constante victimismo desde situaciones de privilegio. Es decir, ayer, además, una anécdota, ¿no? Donald Trump, no sé si visteis la que leyó ayer con el presidente de Sudáfrica. Le dijo que había un genocidio contra los blancos en Sudáfrica. No me enteré. ¿No? Tremendo. No. A ver, yo lo del genocidio blanco, eso es lo que llevan diciendo los nazis hace 30, 40 años. Yo tengo fanzines nazis de los años 90 que ya hablaban del genocidio blanco en Sudáfrica. De unos colonos que se fueron allí, esclavizaron a todo el continente y matan a 2 granjeros y hay un genocidio, ¿no? Pero bueno, que esto iba a hacer antes un tuit, pero no he podido. Pero es verdad, o sea, lo que decían los nazis de los 90 lo dijo ayer Donald Trump con lo del genocidio blanco. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Sitúan como víctima al que ostenta el 90% de la riqueza del país, ha dominado no solo el país, sino el continente, al colonizador, es la víctima, ¿no? Bueno, podríamos aplicarlo también con el tema de Palestina, ¿no? Que Israel es la eterna víctima, ¿no? de los palestinos que están ahí, pues intentando sobrevivir como pueden, ¿no? y devolver el golpe como pueden, ¿no? Pero independientemente de eso, ocurre en todos los espacios de disputa donde colectivos que históricamente han luchado por la igualdad, es decir, por tener los mismos derechos que los demás, lo que hace la extrema derecha es situar al colectivo privilegiado como una víctima. Los hombres somos víctimas del feminismo, porque nos queréis someter a vuestro rollo feminazi, a que nos sintamos culpables por nacer hombres, porque encima, pues eso, ¿cuándo habrá un día del hombre, ¿no? Un día del orgullo hetero, ¿no? Porque claro, porque ahora ya los heteros casi que nos da vergüenza decir que somos heteros, ¿no? Esto es hasta el infinito. O discriminados los españoles contra los inmigrantes, porque vamos al hospital y si hay 20 inmigrantes, a ti te encierran en el baño, pasan todos, y cuando ya han pasado todos, te dejan pasar a ti, ¿no? Porque, o les dan paguitas, bajan de la patera y les dan un móvil y 10.000 euros. Eso lo he visto yo, que lo han escrito, los fachas. Sí, tenemos pero a los castellanoparlantes. Claro, los castellanoparlantes en Valencia, en Valencia están acojonados. Los castellanoparlantes, la dictadura de los que hablamos valenciano, es horrible. O sea, no veáis. ¿Qué le vas a decir a esta pobre gente que vive en Iruña? Pues eso.
pues estamos un poco a la par. Sí, mira, el otro día, sí. O sea, el victimismo es una herramienta que utiliza muchísimo el poder, precisamente porque vivimos en una cultura judeocristiana en la que se premia muchísimo el sufrimiento y se castiga muchísimo el placer. Y nos gusta muchísimo y aprobamos mucho cuando vemos a alguien sufrir y en cambio la castigamos mucho cuando la vemos reír. Esto es una de las cosas que a mí me sucede bastante. Cuando yo respondo de manera irónica, riéndome ante los ataques que sufro o lo que sea, ¿no? La gente muchísimas veces tiende a pensar, bueno, no es tan grave lo que le han hecho porque se está riendo, ¿no? Y es como, no, es muy grave que te amenacen. Esto es como si yo pillo, le pego un navajazo a alguien en el costado y justo como lleva la Biblia, la Santa Biblia, no consigo matarlo, pero le he pegado un navajazo. No es muy grave que le pegue un navajazo. Que al tipo no le haya hecho daño no exime, no me quita a mí la gravedad de lo que he hecho, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad en la que premia mogollón el sufrimiento, premia mucho el sufrimiento y se premia muchísimo el victimismo. Y para que te tomen en serio, bueno, esto las tías nos lo sabemos muy bien, tenemos que estar mostrándonos constantemente como víctimas sufrientes, dolientes, llorantes. Tenemos que estar hechas una bolita y no tener vida ni nada por el estilo, ¿no? En el momento en el que ridiculizas al enemigo y ridiculizas sus ataques y te ríes de él, no es para tanto. Sí, bueno, es para tanto y además esta tía es gilipollas. ¿Tú qué haces? Ese no debe ser tu papel, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, otra de las cosas que quería decir es que precisamente a cuenta bueno, relacionado con la transfobia, es que es como una movida que estoy viviendo ahora mismo en mogollón. El otro día en Bilbao hubo una concentración de transfobas y se hizo una contramanifestación ruidosa, simplemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo hice un llamamiento en un vídeo y recibí muchísimos ataques y en el grupo en el que estábamos hablando precisamente de organizar esta pequeña concentración, dijeron, algunas de les compañeros dijeron, bueno, pero vamos a tener cuidado a ver cómo transmitimos los mensajes porque ya sabemos que esta gente se va a victimizar muchísimo y va a utilizar el victimismo. Y fue como, se van a victimizar de todas formas. O sea, van a utilizar el victimismo como arma contra nosotros de todas formas. Hagamos lo que hagamos, como si no hacemos nada, que de hecho es lo que desean. O sea, cuando te dicen lo de no, lo mejor es no hacer ni caso al enemigo, porque lo que busca es que le hagamos caso. No, lo que busca es andar por la calle tranquilamente y poder soltar sus mensajes de odio y poder soltar su fascismo sin ningún miedo, ¿no? Entonces, vamos a combatirlas, vamos a hacer lo que consideramos que tengamos que hacer y si van a llorar, que van a llorar de todas formas, que lloren con razón, coño. Se van a victimizar de todas formas. Pues vamos a darle estera. Mira, justo lo que estabas comentando lo hablaba ayer con un colega cuando pasó lo de, por enésima vez, lo de los fachas disfrazados de periodistas que van acosando a la gente por la calle, ¿no? Y ayer le tocó a Antonio Maestre, otra vez le tocó a Ana Pardo de Vera, y van a por los periodistas que encuentran por ahí o a por quien sea, a por políticos, a por activistas, a por lo que sea. Y luego se presentan como víctimas. No sé si os acordáis cuando el Bertrán le atacó a Ana Pardo de Vera, que bueno, casi que él había sido la víctima y se montó una película que ella le había dicho no sé qué, que era una racista, que no sé cuál. Ayer lo mismo con Maestre, es decir, y un colega me dijo, es que yo no sé por qué no le meten 2 hostias ya, si vas a victimizar igual. Mira, vas a llorar pero con razón, please, plus, como te decía tu madre, pues eso. O con un taser, ¿sabes? Sí, sprayazo los ojos. Mira, mira cómo lloro ahora con el spray. No sé, yo no estoy diciendo lo que hay que hacer, quiero decir, pero que decía un poco, recogiendo el guante que decías tú, decís, vale, también dice igual. Es que es algo que ya suena por ahí, ya se dice. Dices, sí, es que es verdad. Sí, es la estrategia de maltratador de manual. O sea, cuando estás con un tío que es un puto maltratador y un día le dices, oye, tío, ya está bien. ¡Buah, joder! Es que de verdad, tío. Pues eso, es exactamente lo que hacen. Bueno, pues que lloren con razón, sprayazo los ojos. Mira ahora cómo llora el puto nazi. Ahora sí que llora. Ane, tú una vez convocaste a uno... Joder, una vez, muchas veces, pero esa fue muy sonada. Bueno, la que se hizo más viral, estuviste en varios medios de comunicación porque denunciaste, ¿no?, la amenaza que sufriste. No se atrevió, no apareció. Qué cosas, ¿eh? Bueno, sí, voy a intentar resumir bastante lo que pasó porque igual hay gente que no lo conoce. En agosto del año pasado, a finales, pues como
un día normal en la vida de Nelindane, empecé a recibir amenazas en Twitter y bueno, y empecé a vacilar un poco a esta persona que me estaba amenazando, porque a mí me parece muy importante siempre exponer los mensajes de odio y tal que recibimos, sobre todo las tías, para que la gente vea la violencia que tenemos, pero siempre hacerlo en un contexto de comedia y de risa, porque si no simplemente estaríamos sirviendo de altavoz del terror que intentan transmitir. Entonces siempre hay que contextualizarlo en, mira, esta gilipollas, jajaja, y ya está, porque si no estás, pues eso, ¿no? Hay que neutralizar un poco ese mensaje, pero aún así hay que mostrarlo. Bueno, y entonces empecé a hacer esto, ¿no? Y entonces el tío siguió amenazándome y fue increciendo sus amenazas, empezó en una red social, siguió por otra red social, empezó a mandarme mensajes de voz, le noté que tenía acento aragonés y dije, me cago en Dios. Quedamos a las 6:30 de la tarde en la plaza de Zabalburu, eres de Zaragoza, seguro, vienes para aquí, son 2 horas en coche, vienes y me lo dices a la cara. Y nada, yo ahí le estaba esperando, llena de ilusión. Tenía muchas ganas de enseñarle cosas típicas de Bilbao, como cómo es una ambulancia por dentro. Tenemos una sanidad pública maravillosa, yo quería que el chaval lo viera. Y bueno, y le estuve esperando, o sea, porque el tipo me dijo, vale, de acuerdo, voy. De hecho, me mandó vídeos como que se había montado en el coche, me mandó un vídeo como que había llegado a Bilbao. Increíble, el tío se lo llegó a currar. Sí, en serio, me mandó un vídeo como que había llegado a Bilbao. Y entonces, al un rato me di cuenta de que ese día en Bilbao hacía muy malo y en los vídeos había como tal. Y digo, esto es otro día. Pero el tipo se lo ocurrió, ¿no? Y entonces yo lo estuve esperando y yo estaba ahí con una navaja en el bolsillo esperándole y el cabrón me dio plantón, no apareció. Y dije, a mí un tío no me da plantón. Y fui a la comisaría de Zabalburu, que estaba ahí mismo, y le denuncié. Una comisaría de la Ertzaintza donde nunca jamás ningún ertzaina está borracho, nunca, y son todos unos grandísimos profesionales. Y bueno, me atendieron como sabía que me iban a atender en esa comisaría. Esto va a ser imposible saber quién es este tío. En 48 horas nosotros habíamos dado con su identidad. Se llama José Alejandro López Guzmán, es de Zaragoza. Ahora mismo no recuerdo la calle en la que vive, pero os lo puedo decir. Tenía hasta sus notas de la FP, no me lo estoy inventando, tenía sus putas notas de la FP de automoción en menos de 48 horas y por supuesto los cipayos no hicieron nada más que coger la denuncia y tirarla directamente a la basura, porque es lo que hacen en esa comisaría, porque esto es algo sabido en Bilbao, ¿no? Y bueno, entonces esto fue un caso muy sonado, salió en muchos medios de comunicación y una de las cosas que me raya mucho a mí de esta historia es que, bueno, aparte de que los cipayos me denunciaron a mí, me quisieron meter la mordaza por decir públicamente que no habían hecho bien su trabajo y que son unos borrachos, y bueno, es cierto, o sea, no mentí en ningún momento. Una de las cosas que me raya mucho de toda esta historia es que yo le denuncié a él y digo, jo, tío, ¿por qué le denuncié? Y creo que uno de los motivos por los que le denuncié es porque así toda esta historia iba a tener mucha más credibilidad. O sea, sabía que si había una denuncia me iban a creer más. En parte estuvo guay porque esto dio mucha visibilidad al caso, pude hablar de ello, pude soltar bueno, pues este mensaje, ¿no? En el que dije claramente muchas veces que denunciar no sirve de nada porque la policía no te protege. Ahí estaba Adela González diciendo hay que denunciar porque no puedes soltar ese mensaje, no deberías haber quedado con él para darle un navajazo porque tenías que haber denunciado. Y no sirvió absolutamente de nada denunciar, de nada más que para que la policía me denunciara a mí. O sea, fue una puta ida de olla aquella historia, pero estuvo muy guay y considero que fue una batalla que yo gané porque pude demostrar públicamente que las mujeres estamos constantemente recibiendo violencia. Este tío, de hecho, me llegó a decir en uno de los mensajes, me dijo, llevo más de 10 años haciendo esto y nunca jamás he tenido ninguna consecuencia. Bueno, pues ahora mismo este tipo está en una cueva, hecho un ovillo, comiendo fruticas del Pilar. Está acojonado y ya no ha vuelto a molestar a nadie, pero este tío, yo le estuve mirando, se hacía cuentas constantemente, eran cuentas con muy pocos seguidores, y creo que también aquí está el mensaje de no bloquees y no pases del facha, confróntalo, porque igual puedes llegar a neutralizarlo 100%. Y es que este tío llevaba más de una década acosando mujeres, pero de una manera brutal y horrorosa. Y la última tía a la que había estado dando caña le había estado diciendo unas barbaridades de la hostia. Y dices, este tío buscaba que estas tías acabaran jodidísimas de la cabeza, que se quitasen la vida incluso. O sea, este tío
empujaba al suicidio, empujaba a la depresión a las mujeres, era un puto maltratador. Y lo neutralicé gracias a no pasar de él. No pasé de él, dije, me cago en Dios, me lo dices a la cara. No solo no voy a pasar de ti, voy a quedar contigo. Yo, de hecho, pensaba que iba a venir y mi deseo era, yo iba a acabar en la comisaría y él iba a acabar en el hospital. No lo digo de coña, o sea, era lo que iba a pasar. Y no pasó eso pues porque era un puto cobarde como todos. Pero salió su foto en todos los medios, todo el mundo supo quién era, su madre sabe quién es, porque esta es otra de las movidas. Mi madre se entera de todas, la pobre, y está cagada de miedo siempre. En cambio, las madres de todos nuestros acosadores viven súper felices con sus hijos con buenas notas en la FP de automoción. Pues mira. El tema denunciar sí o no, no sé si has vivido algún caso parecido, Miquel. Sí, sí. A ver, siempre ha sido muy controvertido, sobre todo dentro del activismo. El tema de las denuncias, si hay que denunciar, no hay que denunciar. Si la lucha contra la extrema derecha tiene una vía legal, o debe ser la vía legal o no, esa es otra. Y de eso quería hablar, precisamente, justo cuando estaba hablando Anne. Porque, a ver, yo he denunciado. A mí me agredieron en una manifestación, yo denunciamos varios porque fue muy bestia, fue en 2017 y hubo una escabechina ahí en Valencia y denunciamos y ganamos el juicio. Pero bueno, yo soy partidario siempre de denunciar, porque hay que utilizar todos los medios a nuestro alcance para combatir. Soy partidario, aunque esto no quiera, digamos, decir que la única vía para luchar contra la extrema derecha o contra la violencia de extrema derecha sea confiar en las instituciones. Yo no confío en las instituciones, eso va por delante, ¿no? Es que y porque muchas veces, y voy a poner el ejemplo de la legislación, que se supone que se creó para proteger a esos colectivos que venían siendo perseguidos, señalados, acosados por la violencia de la extrema derecha históricamente. La legislación de delitos de odio, ¿no? Famosa legislación de delitos de odio. Cuando se planteó hace más de 10 años, pues muchas de las personas que trabajábamos no solo militábamos en el antifascismo, sino yo mismo pues también trabajaba en el ámbito de la solidaridad, etc. Y veíamos muchos casos de racismo y de discriminación. Muchos pensamos también que esa era una legislación que iba a estar bien, iba a ayudar. Y nos creímos el cuento, nos creímos que las instituciones iban a hacer una buena ley. ¡Ay, inocentes que somos! ¿No? Obviamente, esa ley desde el minuto 1 se aplicó contra nosotros. Desde el minuto 1. Es decir, se consideró que los nazis son un colectivo a proteger por la ley de delitos de odio. Y así lo dijo una circular de la Fiscalía General del Estado. Es decir, no es que lo diga yo como caricatura, es que lo dijo la Fiscalía y dijo literalmente, por ejemplo, los nazis, si pegan a un nazi por ser nazi, es un delito de discriminación por motivos ideológicos. Es decir, estás discriminando a un pobre nazi que no tiene derecho a querer, pues eso, meter cámaras de gas, ¿sabes? Pues para eso ha servido la legislación de delitos de odio, para eso se está utilizando hoy en día la legislación de delitos de odio. Y en la legislación de delitos de odio se ampara no solo la ultraderecha en muchos casos. Recordemos que Vox no para de poner denuncias por delito de odio a todos los antifascistas que protestan contra ellos, etcétera, ¿no? Sino la propia policía. Y no me quiero olvidar, estando hoy en Iruña, de la gente de Indalgorri, que por poner un tuit llamando fascismo sionista, criticando el fascismo sionista en pleno genocidio, la policía actuó de oficio, es decir, no denunció a nadie. La policía actuó de oficio por su cuenta, investigó la IP, es decir, eso de que no pueden averiguar quién está detrás de un perfil es mentira. Si lo podemos averiguar... ¿Es que lo podían averiguar? Pues la sí. hostia. ¿Vale? ¿Me mintió la Ertzaintza? No creo, no son de esos. O igual es que la Policía Nacional de Iruña es más hábil que la Ertzaintza de Bilbo. No lo sé. Bueno, que los de la comisaría de Zabalburu igual Pero sí. bueno, la cuestión es que aquí buscaron la IP y buscaron lo que tenían que buscar y encontraron a un tipo que tal, que no sé qué. Y al final, como el juez lo echó para atrás, porque decir fascismo sionista no es delito de odio, obviamente, se pongan como se pongan, por mucho que se ponga la policía, pues lo tiran por vía administrativa, por la ley del deporte, ley contra el racismo en el deporte, y le meten una multa de 60.000 euros a los chavales de aquí de Iruña.
Bueno, pues yo quería aprovechar pues, para solidarizarme con ellos y para demostrar cómo esa legislación que se supone, como la ley de violencia y racismo en el deporte, se utiliza contra una hinchada que está denunciando un genocidio y a un jugador que celebraba el genocidio. Es decir, claro que, no, que la ley se vuelve contra nosotros, ¿no? Y confiar en las medidas represivas. Pero ojo, yo estoy hablando del tema de la extrema derecha y el tema de delitos de odio. Pero es que esto es extrapolable a muchas veces cuando caemos en determinados discursos punitivistas, ¿no? De, no, más pena, más, esto tiene que ser más mano dura o tal, o no sé qué. Bueno, pues nada, si eso es lo que nosotros creemos que va a solucionar los problemas, pues igual la experiencia no nos avala, ¿no? De que nos haya ido demasiado bien, ¿no? Y bueno, efectivamente, yo insisto, si me preguntas si de denunciar o no denunciar, yo denunciaría siempre. Obviamente siempre que sepas que hay materia para denunciar, no perder el tiempo y tampoco no disparar balas que sabes que luego que ellos van a utilizar para victimizarse o que van a ganar. Tú no denuncias una cosa que sabes que vas a perder, pero sí intentar poner nerviosos a los fachas, ¿no? Y si han hecho algo, intentar que lo paguen en este sentido. Pero, insisto, ni la solución es la vía penal contra el fascismo, ni la solución es... bueno, ningún problema en general es la vía penal, ¿no? Pero obviamente creo que hay que saber también buscar el momento, la manera y cómo, y no es decir sí o no, sino es decir, bueno, pues en esta vez toca y en esta vez pues quizás hay otras vías de solución del problema, ¿no? Ani, ¿quieres decir algo sobre esto? No, sí. Te veía así... Nada, no. ¿Qué va? No, estaba pensando en todos los marrones legales que he tenido en el último año y es como, ahora mismo, tío, si me dices de denunciar y de meterme en otro proceso legal y me da 5 ataques de nervios, sin más. Era eso, a eso se debían mis caras. Bueno, es que, por ejemplo, y no quería olvidarme, he hablado de los chicos de aquí de Iruña, pero que hay unos chavales de Zaragoza en prisión por ir a un mitin de Vox a protestar. Y sin ninguna prueba, no existe vídeo, no existen fotos, no existe nada más que la palabra de un policía que dice que los vio tirando piedras. Están en el talego. O sea, un chaval, Javichu, que lo conozco, que es un chico, vamos, que tendríais que conocerlo. Quiero decir, da igual, como sea, da igual. El tema es que están utilizando todas las herramientas posibles para meternos en la cárcel, ya está. Si es que no es nada nuevo, ya lo sé, no es nada nuevo, ¿no? Pero obviamente, pues con la ultraderecha como está, con el panorama que tenemos encima, pues obviamente pues hay que buscar muchas vías y hay que echar a veces de mucha imaginación también para enfrentar el monstruo este, porque con una manifestación pues vale, pero creo que nos hace falta más ideas. Hemos hablado sobre todo de redes sociales. En el título de la charla de hoy son medios de comunicación. Quería hablar también un poco de los medios más mainstream, mediáticos, ¿no? Da la sensación que están al servicio de la ultraderecha, ¿no? Y ha salido el nombre del hormiguero aquí. Es verdad que, bueno, por ejemplo, tú, Miquel, tienes 2 podcasts, bueno, uno y otro que acabas de estrenar. Hacerse hueco ahí no será nada fácil. Vamos a ver, los medios de comunicación son empresas. Quiero decir, no son ONGs, no, es decir, ellos han venido aquí a ganar dinero, ¿no? Por lo tanto, muchas veces ellos, y hablo en general, no hablo, digo los medios de comunicación generalistas y convencionales, no los medios de comunicación cooperativos, los que hacemos con toda la ilusión en los que muchos de ellos colaboro, ¿no? Pero los medios generalistas, las televisiones, los principales cabeceras, son empresas que pueden venderte, por una parte, un periódico progresista y con la otra mano un periódico ultraconservador. Ahí está, por ejemplo, pues eso, Planeta, ¿no? Y todas las compañías y todas las manos, ¿no? que tienen pues, todos esos productos para toda la diversidad de público que existe, ¿no? Yo creo que yo soy periodista y hay mucha gente que es periodista también que entiende que hay que librar esta batalla en todos los espacios donde nos sea posible, y yo creo que debemos aprovechar esa voz que podemos tener algunos y algunas en los medios generalistas pues para intentar pues romper, digamos, esa hegemonía que hay de la derecha, siendo conscientes de que muchas veces somos una cuota. Es decir, pues venga, ponme un rojo en la tertulia, así parece que
¿sabes? Que somos plurales. Yo lo sé, no soy tonto, yo ya lo sé, que me llaman pues porque cuando he estado en una tertulia, pues soy la cuota roja, ¿no? Pues el tal, o el no sé qué, o el cual. Y eso no somos tontos, ¿no? Pero en ese debate yo creo y yo defiendo que creo que debemos estar. Otra cosa es si los medios están al servicio de la ultraderecha. Yo creo que en general los medios están a otra película, que es ganar dinero. Si da dinero el 15M, pues te promocionará el 15M. Y si da dinero la ultraderecha, te promocionará la ultraderecha. Lo que sí que es verdad es que, ojo, la extrema derecha no es ninguna amenaza para el statu quo y por lo tanto para su negocio, obviamente, de los grandes capitales. La extrema derecha, todo lo contrario, garantiza la permanencia y el orden de este sistema, ¿no? Por lo tanto, es mucho más vendible, mucho más cómodo trabajar, o sea, que esté la ultraderecha o que estén los mensajes de ultraderecha copando, digamos, el relato, ¿no? de los medios, ¿no? En ocasiones creo que se hace a conciencia, es decir, que a conciencia se promociona a la extrema derecha en los medios y sus mensajes, sus empresas, sus marcos, sus temas, ¿no? El tema de la ocupación, el tema tal, y en otras ocasiones creo que muchos periodistas se creen por encima del bien y el mal. Creen en una cosa, en un animal mitológico que se llama la objetividad, ¿vale? Que la objetividad no existe. Os acabo de romper un mito, ¿no? No, En el momento en el que tú eliges qué es noticia y qué no es noticia, ya estás dejando de ser objetivo. Por lo tanto, no existe la objetividad. Y no existe la neutralidad. Lo siento, si llueve o no llueve, eso es la única posición neutra o objetiva que puedes tener. Pero más allá de eso, no existe neutralidad en darle voz a, digamos, a un tipo que dice que la Tierra es plana y a un tipo que dice que no. Pues la posición virtuosa no es estar en medio, ¿no? Obviamente, ¿no? El periodista no es el que se sitúa en medio entre el racista y el antirracista. No, 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 no. Vamos a... Aquí todas las opiniones son respetables. A ver, usted quieres meter en la cámara de gas a 6 millones de judíos más y tú dices que eso está mal, ¿no? Vamos a ver, vamos a intentar buscar un punto intermedio. ¿Ponemos a 3 en vez de a 6? ¿No? Entonces, quiero decir, ese periodismo equidistante... eso también es parte del problema, ¿no? Y ahí hay instalado una parte del gremio. También tengo que decir que hay muchísimos periodistas que trabajan en medios generalistas, en medios incluso conservadores, que no están en esa posición y que incluso toman partido. Quiero decir que muchas veces creemos que el periodista por escribir o por aparecer en determinado medio ya es de la línea editorial de ese medio. Pues hay periodistas muy buenos que escriben de política internacional en El Mundo o en otros periódicos que en otros temas pues no son infumables, ¿no? Quiero decir, los periodistas también somos personas, también somos cada uno de su padre y de su madre, tenemos nuestras maneras de ser, de pensar, nuestros prejuicios, nuestra ideología, y yo creo que ahí también, en un momento en el que las redes sociales también han quitado mucha atención, ¿no? a lo que es el periodismo en sí, y ahora pues las redes, mucha gente se cree que se informa a través de YouTube o a través de Facebook, ¿no? o de TikTok, ¿no? Y ha abandonado, que no quiere decir que los medios sean una fuente 100% fiable, obviamente que no lo son, pero sí que es verdad que hay buenos periodistas y buenas periodistas y que hay que a veces pues también pues buscar, ¿no? Y saber, o incluso suscribirte a los medios que te están dando una buena información, como los que estáis aquí organizando este acto, o como los cooperativos, como La Directa, como La Marea, como El Salto, como muchísimos otros proyectos alternativos, ¿no? Pues que los hace gente con todo el corazón, con toda la buena voluntad, y que no pertenecen a ningún fondo buitre, ni fondo de inversión, ni a ninguna editorial de estas que controla 80 medios. Pues quizás también, si queremos buena información, hay que suscribirse a este tipo de iniciativas. Sí. Abrimos el melón de las públicas. Sí, ahora voy con ETV. Los medios públicos. Sí, precisamente, ¿no? Lo que contabas de la falsa objetividad y de esa equidistancia, de cómo muchísimas veces se legitiman discursos
que no deberían tener cabida ni de coña en una televisión y muchísimo menos en una televisión pública, ¿no? Pero bueno, añadiendo un poco algo a lo que decías, yo creo que también lo que sucede en mogollón de las televisiones en general y entre muchos periodistas que curran en medios de comunicación, pues eso, ¿no? Televisiones, radios, cosas así, es que viven súper de espaldas a Internet y a las redes sociales y entonces te puedes encontrar que pones 4 a la mañana, las tertulias estas que ponen y de repente, hostia, están con el youtuber más facha del mundo, lo tienen ahí en la tertulia y es que igual no tienen ni puta idea de quién es. No saben exactamente quién es. Si ha habido una pequeña polémica con él, bueno, le traemos aquí a este tipo y tal. Y, no, es que habéis llevado un pedazo de fascista. No tienen ni idea de quién es, no saben nada. Y entonces hay como mogollón de negligencia también por esa parte. Hay muchísimo desconocimiento y están muy despegados y viven muy de espaldas. Pero bueno, sí, muy unido a lo que estabas diciendo tú, ayer fue, me llamaron de ETV, televisión en la que estoy totalmente vetada, pero de vez en cuando quieren a un personaje polémico con el pelo rojo, pues me llaman. Mi respuesta siempre es no. Y me llamaron para un programa que están grabando o que van a hacer ahora, que se llama algo así como Cenando con tu enemigo, en el que... sí, va muy bien, va a ir a mejor esto. Buscaban un perfil de una feminista sin pelos en la lengua. Y en el coño tampoco tengo, señora, si quieres le enseño. Y no, porque queremos hablar de temas como... el formato sería el siguiente, ¿no? En un debate, sentáis a comer en un restaurante de Donosti, se va a grabar en Donosti, te sientas a comer con una persona que opina justo lo contrario a ti. Entonces estábamos buscando, pues, no sé, pues una feminista no típico, ¿sabes? No académica, no tal, pues como puede ser tú, Anne, gracias, sí, no tengo ni el bachiller, gracias. Pues que esté en contra de la gestación subrogada y debatiría con una tía que está a favor. Es decir, voy a estar debatiendo con una persona que está a favor de la compraventa de seres humanos, ¿no? O sea, vamos a poner exactamente al mismo nivel el discurso de una persona que está en contra de la compraventa de seres humanos, de bebés humanos recién nacidos, con una persona que está a favor de comprar bebés humanos recién nacidos. Pero espérate, porque esto seguía. Me dicen, bueno, no, si no estás cómoda con ese debate, también estamos buscando el perfil de una mujer que haya abortado alguna vez, no sé, y que esté a favor del aborto, para ponerla a debatir con una persona que está en contra del aborto. Y fue como, ¿perdona? Todavía puedo entender que haya un resquicio de debate con la muy mal llamada gestación subrogada, porque bueno, es un tema relativamente nuevo. Pero el aborto, que es un derecho básico fundamental establecido, ¿me estás diciendo que mis argumentos a favor de un derecho, que ni siquiera deberían existir argumentos a favor porque debería ser algo totalmente naturalizado y asumido por toda la sociedad, van a estar al mismo nivel que los argumentos en contra de, entiendo, esta tía que supongo que será una fanática religiosa, porque no se me ocurre otra cosa? O sea, vamos a estar al mismo nivel, vamos a equiparar al mismo nivel. O sea, aborto sí, aborto no, 2025. ¿Me estás diciendo que en ETV, televisión pública, va a estar una persona, entiendo que de extrema derecha, diciendo que está en contra de un derecho fundamental? ¿Qué va a ser lo próximo? Que haya un debate, porque es que va a ser lo próximo, que haya un debate sobre, bueno, derecho al voto femenino, ¿sí o no? ¿No? Y va a tener la misma validez. Oye, pues es que habrá que ver, ¿no?, quién tiene razón, porque igual tiene razón la que está en contra de él, ¿no? Y entonces en una televisión pública se va a estar legitimando y elevando a la categoría de debatible lo que son derechos fundamentales. Y esto es terrorífico, porque me decía la peña, bueno, Anne, pero yo creo que tienes un montón de mensajes muy interesantes que la gente no oye habitualmente sobre el tema del aborto, porque tengo algunos monólogos sobre la desdramatización del aborto, que me parece muy importante, no sé qué. Y yo, ya, pero es que el mensaje que se va a transmitir no va a ser ese. El mensaje que se va a transmitir es que este derecho fundamental es debatible. Es debatible y va a tener... Uy, es que regalos, los aplausos, ¿sabes? ¡A tope con el aborto! ¡Esas perchas! ¿No? Y va a tener el mismo espacio y el mismo tiempo en televisión una facha pirada que yo, y se le va a legitimar y va a ser como aceptable. Esa persona se la va a presentar como aceptable y su discurso va a ser aceptable y asumible. Hostia, esto es muy loco, en TV2, que lo pago yo también. Es que precisamente el ejemplo del voto femenino es el que he puesto alguna vez para hablar de lo que es la ventana de Overton. No sé si sabéis lo que es. Sí.
explica muy bien lo que es la batalla. Cuando los fachas hablan de la batalla cultural, hay que dar la batalla cultural. ¿A qué se están refiriendo? Ellos lo que quieren decir es que todos esos consensos, como el que acabas de mostrar tú aquí, que el aborto es un derecho incuestionable, que comprar seres humanos está mal, obviamente que es algo que creemos que forma parte del sentido común, pues hay gente que su sentido común es otro y que lo que va a tratar de hacer es revertir o instaurar ese sentido común dando una batalla cultural, es decir, tratando de hacer normal lo que ahora creemos que es descabellado. Yo pongo el ejemplo del voto femenino porque a veces en algunas charlas pongo el voto femenino y el voto de los negros en Estados Unidos, ¿no? Algo que entonces era impensable que votaran las mujeres, que votaran los negros, que luego empezó de impensable, pues se convirtió en algo radical. Bueno, pues los sufragistas son un poco radicales, pero bueno, poco a poco se va haciendo más aceptable, más, bueno, pues mira, igual un poquito de razón tienen, tal, hasta que al final se convierte ya en una reivindicación legítima, en política, y se instaura en el sentido común. ¿Quién cuestiona ahora el voto femenino, ¿no? O el voto de los negros en Estados Unidos o tal, ¿no? Ya se ha instalado como sentido común algo que no lo era hace 100 años, ¿eh? Que no lo era hace 100 años. Esa es una batalla cultural que se dio desde los movimientos progresistas para conseguir algo que son derechos, ¿vale? Bueno, pues la extrema derecha está dando esa batalla cultural para quitar derechos. Y nos reímos del tema del aborto y del tema del voto femenino, pero es que quieren volver atrás, es decir, quieren quitar el derecho al aborto. Y no es broma, es que en algunos países donde la extrema derecha está ganando, se están dando pasos muy atrás en las leyes de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y no sabemos hasta dónde serán capaces. Ahora estamos empezando a ver que están empezando a ganar elecciones. La Meloni, el Trump, Bolsonaro, ya veremos si vuelve él o vuelve otro, pero ya veremos cómo avanza esto. Y el objetivo es cambiar el sentido común. El objetivo es que lo que nosotros ahora creemos que es indebatible se vuelva, por ejemplo, los discursos sobre el tema de migración que está diciendo hoy en día la derecha, ya no digo la ultraderecha, que el PP está comprando, o el PP o las derechas de... O sea, pensad, por ejemplo, en el viraje que ha hecho la CDU alemana, de Merkel. ¿Os acordáis Merkel con los refugiados? ¿No? Que fue ahí, pues casi que tenía un discurso pues relativamente progresista, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aunque fuera un poco fachada y tal, pero ostras, cuando os acordáis, ¿no? Que vinieron cuando la guerra de Siria al principio, ¿no? Que se ahogaron el niño en las playas de Turquía, y que hubo una reacción de Europa ciertamente solidaria. Bueno, el mismo partido de Merkel, no solo el mismo partido de Merkel, es que hasta los socialdemócratas se han tirado para la derecha y están hablando como habla la extrema derecha. El otro día, el Starmer en el Reino Unido, lo mismo, con el mismo discurso que la extrema derecha con la inmigración. Esa es la batalla cultural, ese es el asalto al sentido común que poco a poco va haciendo que los demás, es decir, no solo los fachas, que ese es el problema, no solo los fachas, sino que los demás digan, hombre, es que lo que dicen sobre los inmigrantes, sobre los musulmanes, sobre las feministas, sobre las mujeres trans, sobre tal, algo de razón tienen, ¿no? Esa es la victoria, ese es el cambio de sentido común que nos están metiendo, y su verdadero éxito, como os digo, no es que su clientela lo compre o que haga mucho ruido, es que tu colega empiece a hablar igual, empieza a decir, es que es verdad, es que los moros, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Esa es la victoria. Sí. Y esa es la batalla que están librando y que más nos debe preocupar y donde sí que podemos hacer algo, porque esto sí que es algo que nos toca de cerca. Todos tenemos algún amigo o alguna amiga. Yo borraba 2 o 3, y sobre todo después de la pandemia, de Facebook, y colegas que eran progres, pero que no sé si fue el virus o qué fue, pero les dio... Están cucú. Eran gilipollas latentes. Están cucú. Igual, ¿eh? Sí. Sí, bueno, hay una cosa respecto a esto que me parece muy importante que bueno, cuando hablamos, ¿no?, de elevar a la categoría de debatible lo que son derechos fundamentales, en este caso en concreto, bueno, en este caso y en muchos casos que cuando se da esto en televisión, creo que no es porque sean fachas los de la tele, que muchos sí que lo serán, sino es porque son gilipollas. O sea, y de verdad, son idiotas. Eres idiota y quieres un programa en el que haya como una polémica, no sé qué, no sé cuánto, y no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, pedazo de capullo. Y respecto al tema de la pérdida de derechos fundamentales, bueno, en Estados Unidos se están planteando una ley
que vendría a quitar el voto femenino. Con el tema de, bueno, cuando no hay una congruencia entre el apellido de casada y el apellido de soltera, bueno, estas mierdas que tienen en Estados Unidos, estas mujeres no podrían votar porque, bueno, pues hay una incongruencia ahí entre el pasaporte y el no sé qué. Y claro, esto es... Y es, bueno, ¿y por qué quieren quitarse a tantísimas votantes? Y muchas votarán a Trump. No, porque existe la brecha ideológica. Y cada vez más las mujeres tendemos a ser cada vez mucho más progresistas, mucho más izquierdas. La mayoría de las mujeres votan a la izquierda, mientras que los tíos son cada vez más y más y más conservadores. Entonces, en Estados Unidos, una de las cosas que están buscando vericuetos legales, no sé qué, es quitar el derecho al voto a las mujeres. O sea, no estamos hablando de una marcianada, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de algo que igual está aquí a la vuelta de la esquina. Eskerrik asko bioi, terminamos con un poco de promo. Ya hemos hablado de tu podcast, ¿en algún sitio más que podemos encontrar? Bueno, en Podium Podcast tenéis el podcast sobre el Yunque, la sociedad secreta de extrema derecha, y el recién estrenado que se llama Crímenes de Odio, que cada semana vamos a estrenar un caso sobre un crimen de odio alrededor del mundo a lo largo de la historia, que retrata pues, los efectos de los discursos de odio, que es lo que estamos denunciando hoy aquí. Anne, en tu caso, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, pues hasta que todos los meses hacemos en Bilbo, en ICA Ateneo, un micrófono abierto para mujeres cómicas y disidencias de género. Lo hacemos el primer viernes de cada mes. Estáis invitadísimos a venir de público, invitadísimas a subiros al escenario a contar los chistes que se os vayan ocurriendo. Y luego, aparte de eso, hemos empezado con La Galerna, que es un late night, porque somos bastante hasta el cotoro de los late nights que presentan señores que no se preparan los guiones. Nosotros sí nos preparamos los guiones, son de mucha risa, un late transfeminista, politizado, de izquierdas, del que no van a emitir en la puta vida en televisión, porque hacemos las cosas guay. Gracias.